Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Políticos afines al PAN y al PRD buscan impulsar una agenda común que coaliga a estos partidos rumbo a la elección de 2012. Buscan adherir a otros militantes y ciudadanos sin partido con el fin de promover una propuesta de gobierno de coalición, entre otras cosas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Xóchitl Gálvez, ex candidata aliancista al gobierno de Hidalgo y también militante de muchas causas ahí muy complicadas. Buenas noches, Xóchitl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Savera, Macario Esquetino. Buenas noches. Xóchitl, ¿de dónde surge esta idea de tratar de empezar a buscar, si bien una complicada alianza que hoy se ve muy lejana, sí esta idea de fijar una agenda que permita avanzar hacia pues determinado tipo de planteamientos que digan estos son los temas que tienen que estar en la discusión sobre quién y cómo se tiene que plantear la elección presidencial? Bueno, yo quisiera primero empezar diciendo, Esdras, que el país tiene 20 años en una democracia donde desafortunadamente pues esto no se ha traducido en beneficios importantes para el país. Yo no dudo que ha habido cosas positivas a lo largo de estos 20 años, se ha reducido la pobreza, aunque la última crisis no la volvió a incrementar. Hoy hay una esperanza de vida mayor, hoy muchos más jóvenes van a la universidad, pero es insuficiente. Por ejemplo, en 2010 tuvimos el bono demográfico más importante en la historia del país, o sea, entre 15 y 24 años es el mayor número de jóvenes que tuvimos. De estos jóvenes, 1 de cada 4 van a la universidad y solo 6 de cada 10 van al bachillerato. Hay 56 millones de mexicanos considerados pobres y lo único que nos deja claro es que la democracia no se ha traducido en un pleno acceso a los derechos sociales, económicos. El tema del empleo es un tema grave y creemos que esta manera de gobernar presidencial está agotada, que un presidente que no tiene mayoría en el Congreso es imposible que saque acuerdos que beneficiaran a los mexicanos. Y sí vemos en los partidos políticos, yo en especial que no milito, una preocupación mayor en los partidos por sus agendas que por la agenda del país. O sea, ahí está la reciente reforma laboral, donde el PAN le dice al PRI, vamos con tu reforma tal como está, y simplemente no sale. ¿Por qué? Pues porque no quieren pagar costos políticos con sindicatos, porque ellos creen que pueden regresar al gobierno de una manera sencilla. Y el punto de vista de los que ahí estamos es que gane quien gane la elección, si no hay un mínimo de acuerdos para garantizar una gobernabilidad, pues el país va a seguir otros 6 años sin crecimiento económico, sin generar empleos. Xóchitl, ¿cómo se crean estas mayorías? Porque pues, ahí está la propuesta que se manejó desde el Estado de México, cuando se dijo, bueno, pues es muy sencillo, lo que sería el nivel de gobernabilidad o el famoso cláusula de gobernabilidad, en donde pues con 30% el primero que llegue o el partido que tenga más votos, automáticamente le das la mayoría y se acaba el problema, ¿no? Pues eso, qué padre, ¿no? Pues sí, ¿no? Es un regreso a esos gobiernos autoritarios donde se construían mayorías absolutas prácticamente a fuerzas. Yo creo que México es un país, yo obtuve 46 puntos en Hidalgo. Es un absurdo que esos 46 puntos se vayan a la basura. Realmente tú representas al 46% de la población que creía en un proyecto diferente al que está gobernando Hidalgo. O sea, afortunadamente yo fui una mujer que se pudo sentar con su oponente y establecer una agenda mínima de acuerdos en beneficio de los hidalguenses. A ver si te la cumplen. A ver si la cumplen. Vamos muy lentos, ha avanzado el tema de la universidad, el tema de la transparencia no avanza para nada. Y yo digo, ¿qué no seremos capaces los mexicanos de diferentes partidos? Ahí está el caso de Mario Fabio, que me parece que es un priista realmente inteligente, en donde él establece esta iniciativa de gobiernos de coalición. Yo creo que esa es una posible salida a este tema de las alianzas que no gustaron. O sea, sí nos podemos coaligar en un proyecto. ¿En qué cosas podríamos estar de acuerdo? A ver, pues en que necesitamos generar empleos. Yo no creo que ahí haya mucho debate.
¿En qué otra cosa podemos estar de acuerdo? En que necesitamos una reforma a la ley de radio y televisión que permita un mercado de telecomunicaciones de banda ancha y de convergencia digital. O sea, yo creo que... Mayor competencia, tan sencillo como eso. Mayor competencia, pero que hoy los mexicanos, tú no tienes idea, es lo caro que es el Internet para los empresarios. Sí, claro. El Internet empresarial es una locura. Entonces, ¿cómo vamos a generar empleo a los empresarios si nuestros costos son muy poco competitivos respecto a empresarios de otras partes del mundo? Podemos estar de acuerdo en que necesitamos mejorar la calidad y el acceso a la educación. Yo no creo que ahí ninguno de los partidos que están en el Congreso tenga una oposición en esta agenda educativa. Posiblemente haya temas tan polémicos como el aborto, o temas como pues que sí confronten, pero que en una primera sentada pudieras estar de acuerdo en un 80-20, o sea, un 80 sí y un 20 no. Bueno, podemos construir un gobierno de coalición. Yo creo que el caso de Chile, de la transición de Chile, es un claro ejemplo donde la izquierda moderada con la derecha moderada pudieron hacer un gobierno de transición. En México pudimos hacer la alternancia, pasamos de un gobierno autoritario aparentemente a una democracia sin violencia, pero no hemos podido hacer esa transición democrática en el país. O sea, y yo creo que los que creemos, y somos muchos, y de diferentes partidos, del PRI, del PAN, del PRD, del propio PT, coincidimos en que es necesario establecer un nuevo modelo de gobierno. O sea, y esto, pues hay un montón de estudios de analistas políticos donde coinciden que el actual modelo político del presidencialismo está agotado. Ahora, Xóchitl, la verdad de las cosas es que vamos, en el sentido del 2012, hacia una cosa completamente diferente, a mantener el status quo, a que no cambien las cosas. Un poco la intención de voto que se está observando en muchísimas encuestas a lo largo y ancho del país es que el PRI lleva una ventaja muy grandota y no va a querer hacer absolutamente nada de aquí a que se den las elecciones, precisamente para tener un gobierno diferente. Lo que quieren es precisamente regresar al poder y mantener pues, el status quo que se observó en el país antes de la entrada a México, llamémoslo de alguna manera, hacia la democracia. Una alianza como la que están proponiendo ustedes entre el PAN y el PRD, pues también se ha probado en diferentes encuestas y la verdad es que pues no muchos del PAN estarían dispuestos a votar por un candidato del PRD y mucho menos del PRD, una fracción relativamente pequeña, por un candidato que saliera del PAN. ¿Cómo arreglar esas diferencias en el contexto de lo que se viene al 2012? A ver, yo creo que lo primero es construir una agenda. Es correcto. O sea, porque si no, empezamos al revés. Si tratamos de hacer una alianza con un candidato, nos vamos a confrontar y construir una agenda y donde es probable que a lo mejor no podemos tener un candidato común a la presidencia, pero sí podamos ir en alianza en algunos estados, como el caso de Hidalgo. En el caso de Hidalgo, los perredistas y los panistas y los ciudadanos como yo tenemos mucha cercanía. Ahí la única manera de enfrentar al PRI sería ir yendo en alianza, y ya lo demostramos. Y en las pasadas elecciones municipales ganamos bastantes municipios en alianza. En algunos otros estados donde el PRD y donde el PAN sienten tener mayoría, pues es muy probable que no vayamos en alianza, pero en el caso de Durango, por ejemplo, con el ex candidato a gobernador, Aispuro, él pudiera ir al Senado con una alianza PAN-PRD. En el caso de Hidalgo, pudiéramos ir yo al Senado con una alianza PAN-PRD y pudiéramos desde el Congreso tener ese gobierno de coalición. O sea, no necesariamente solo desde la presidencia, sino hoy el PRI tiene una mayoría en el Congreso que no ha hecho uso de ella. Si realmente el PRI estuviera interesado en el país, con esa mayoría yo hubiera desatorado reformas muy importantes como la laboral, que para mí es crucial cuando vemos la cantidad de jóvenes que salen todos los días al mercado laboral. Yo soy empresaria. Si yo pudiera contratar jóvenes de medio tiempo, sin tener esa carga laboral, hoy en mi empresa habría 20, 30 jóvenes contratados sin ningún temor, porque sé que cuando se me acaba un contrato no tengo que devengar grandes cantidades de dinero que tampoco los empresarios tenemos. O sea,
si el país le ha pasado mal, también los empresarios le hemos pasado mal. Tenemos unas cargas fiscales brutales, con una crisis económica que acaba de pasar mundial, que nos metió en serios líos. Entonces, ¿cómo le damos a los empresarios instrumentos para generar empleos? Entonces, realmente, yo sí creo que podemos ir empezando a discutir una agenda común, y ahí está la figura de alianzas parciales, para ir al Congreso y para ir al Senado y impulsar de manera conjunta, en el peor de los casos, que se perdiera la presidencia, que yo creo que el PRI está adelantando. La manera como ha gobernado Moreira, Coahuila, este ocultamiento de la deuda pública, mentirle al Congreso, ¿es la manera que van a regresar a gobernar? Esa es una pregunta. O sea, no hemos visto lo que yo viví en Hidalgo, de represión policíaca, de control de medios de comunicación. A mí lo que me configura es un regreso al pasado, y yo no sé si los jóvenes, que a lo mejor no lo vieron, pero que hoy las redes sociales y los medios de comunicación pueden también poner en la balanza que esa panacea de que el que llegue Peña va a interesar al país es falso. Yo creo que si Peña fuera un hombre con visión de Estado, él mismo tendría que estar impulsando esta agenda, para que él mismo, si quiere gobernar, lo pudiera hacer. Él mismo tendría que estar propiciando un gobierno de coalición que le permita construir, no bajo esquema de tuve el 30 y dame la mayoría, no, acuerdos de compartir el poder que permitan poner en el gobierno a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Yo sí creo en un jefe de gabinete, o en un que sea ratificado por el Congreso, y yo sí creo que los secretarios de Estado tendrían que estar ratificados por el Congreso, para que tampoco el presidente llegue a pagar los favores de sus compadres, de sus amigos, y que este país siga en manos de gente experimental y no de gente talentosa. Yo creo que la clave en esto es que no hay que buscar una coalición para ganar las elecciones, sino una coalición para gobernar. Esa es la diferencia importante en esto. En los estados se buscaron coaliciones para ganar la elección, porque en esas condiciones se podía. Pero en este caso lo importante es cómo es una coalición para gobernar. Y en ese sentido, tú mencionabas hace un momento a Manlio Fabio Beltrones, que ya incluso hizo una propuesta de una modificación constitucional no muy grande, 2 o 3 parrafitos que hay que corregir, para precisamente ir en la dirección que ahorita mencionabas, un gabinete que pueda ser ratificado por el Congreso y que vaya junto con un acuerdo sobre qué políticas va a llevar a cabo la coalición. Que esto además es factible, es decir, la elección es en julio, el Congreso entra en septiembre, ahí se puede hacer la modificación, de manera que cuando en diciembre entre el nuevo presidente, pues ya estaría circunscrito bajo esta idea de coalición. Entonces, sí se puede ir construyendo en este camino, bajo la lógica de que lo relevante es cómo se va a gobernar y no cómo se gana la elección. Y ahí es en donde me parece que es muy importante esta discusión de la agenda, porque muchos de los temas a los que te referías, que suenan fáciles, a la hora de irse al cómo ya no son tan fáciles. Pongo, por ejemplo, la reforma laboral. Las personas con las que tú has platicado, este acercamiento de PRD, PAN y algunos priistas de otros partidos, ¿iría en la lógica de esta reforma laboral? Pues yo creo que todos coinciden que es necesaria una reforma laboral. Yo creo que los extremos son malos. Ni creo en los empresarios inmorales que explotan a sus trabajadores y que no pagan sus prestaciones laborales, pero tampoco creo en los sindicatos corporativizados, inmorales, que impiden el crecimiento del país. Yo creo que tenemos que encontrar un justo medio donde de entrada la ética esté por encima de cualquier cosa, porque ¿de qué nos sirven leyes si no se cumplen, ¿no? Hoy, ¿cuántos trabajadores del campo no tienen ningún tipo de prestación de seguridad social? O sea, no tienen acceso al seguro médico, no tienen un fondo de pensión para su retiro, y hay una ley que los obliga a hacerlo. Entonces, creo que el problema va a ser difícil satisfacer a todos estamos como ahorita con los consejeros electorales, ¿no? Van a tener que llegar a un punto de equilibrio.
Yo creo que lo mismo tenemos que construir en la reforma laboral. Y yo creo que lo más importante es cómo hacemos para generar empleos. Porque tú pregúntale a un joven que esté en la calle hoy tocando puertas, pues él no le importa tanto los pleitos de los políticos. Él lo que quisiera es tener un empleo que le permita llevar el alimento a su casa. O sea, y el político, como tiene seguro su gasto médico mayor y tiene seguro su automóvil y su chofer y tiene su sueldo de la Cámara, pues le importa un comino que afuera no hay empleos. O sea, yo creo que sí es el momento en que la clase política ya se tiene que poner en los zapatos de los mexicanos, y los mexicanos la están pasando mal. Los pobres que hoy no tienen acceso a ningún tipo de bienestar están cansados, aunque también están siendo usados de manera electoral. O sea, tú ves ahí el estudio de Luis Rubio sobre la clase media, de cómo en el 2006 sube el ingreso de transferencias no económicas. Pues son todos los regalos de láminas, borregos que transfieren a los electores los políticos en tiempos electorales, ¿no? Entonces también la pobreza ha venido a ser un mecanismo de control y de cooptación como en los más antiguos tiempos, ¿no? Xóchitl Gálvez, muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias a todos ustedes. Vámonos a una Macario. pausa. Esto es Dinero y Poder. En días pasados fue presentado el Informe Mundial 2011 de Libertad Económica. En él, México ocupa el lugar 75 de 141 economías. Aunque se ha avanzado, el país falla todavía en garantizar condiciones para captar inversión, aumentar el empleo y mejorar la competitividad. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, buenas noches. Luis, cuando México avanza en este reporte sobre libertad económica, lo hace porque tuvimos un mejoramiento en el desempeño o porque otros países han venido cayendo en el mismo. Yo entiendo que puede ser una combinación de ambos factores. Aquí la pregunta es ¿en dónde hemos avanzado y en dónde otros han caído? Sí, bueno, de hecho, en el 2005 estábamos en el lugar 56. Y me parece que en el 2007, perdimos lugares para llegar al 70. Y ahora, de hecho, retrocedimos hasta el 75. Hay algunos renglones en los que mejoramos, pero hay varios otros en los que tuvimos un retroceso. Y en particular, son dos en los campos en los que tuvimos un retroceso. Uno es en términos de tamaño de gobierno. Y el otro es en términos de certeza jurídica, Estado de Derecho, certeza sobre los derechos de propiedad. Es en estos dos campos en los que perdimos de manera importante lugares. En el campo de tamaño de gobierno, por el mayor gasto y una mayor utilización de recursos financieros para financiar no solamente el gasto que se cubre con impuestos, sino el gasto que no se puede cubrir con impuestos, que es el déficit. Y esto implica un desplazamiento del uso de los recursos financieros del sector privado. Entonces, una forma de medir la libertad económica es ver específicamente que el gobierno, que los sectores públicos en el mundo, en los distintos países, no ocupen o no utilicen en exceso recursos financieros, porque eso reduce el acceso a recursos financieros de parte del resto de la economía. Pero aquí, perdón Luis, todos los países del mundo hicieron lo mismo en los últimos años, y de hecho México es probablemente uno de los que menos incrementó su déficit y su gasto público, incomparable con lo que hizo Estados Unidos o lo que hicieron cualquier país de Europa o incluso China mismo, Brasil. Entonces no entiendo por qué México habría perdido lugares si todos los demás hicieron algo peor que nosotros. Ellos perdieron más lugares que nosotros, pero hubo otros que lo hicieron mejor. ¿África o quién? Hay varios países en Asia que lo hicieron extraordinariamente bien. Yo te diría Indonesia, Corea, Taiwán, Perú mismo, por ejemplo. Todos estos países lo hicieron de mucho mejor manera, ¿no?
Entonces, este fue uno de los efectos que tuvimos nosotros. No lo hicimos tan bien como ellos y evidentemente no tan mal como Estados Unidos o como los europeos, ¿no? que lo hicieron realmente mal. Sin embargo, el tamaño del gobierno y el uso de recursos financieros sigue siendo un problema, ¿no? Hablando precisamente del desplazamiento de recursos, la vía como se da esto, Luis, pues es el sistema financiero mexicano. Y sabemos, pues desde hace mucho tiempo, no tiene que ver mucho con el tamaño del sector público, que tenemos un sistema financiero que simplemente no le presta al sector privado, y eso es parte de la libertad. Tenemos una profundización financiera, que es el monto de recursos que el sistema financiero le da al sector privado, pues de los más bajos de la América Latina. Así es. O sea, hay realmente pocos países que prestan tan poquito a su sector privado como lo hace México. ¿No lo mide esto el índice? ¿Lo mide de manera indirecta? ¿Cómo hacer para empujar también esta libertad económica que es fundamental para que un país salga adelante, prestarle a los empresarios? Sí, efectivamente. Sabes, este índice, que es un índice que realiza el Instituto Fraser de Canadá, tiene un capítulo que se llama libertad monetaria o moneda fuerte, etcétera, que efectivamente tiene o considera el acceso a crédito y el acceso a cambios de monedas y a operaciones con distintas monedas. Tienes razón, en el caso de México tenemos efectivamente un sistema financiero sólido, pero extremadamente pequeño, ¿no? Es decir, que nuestro crédito sea de menos del 20% del PIB es probablemente la cuarta parte o la quinta parte de lo que es en otros países, ¿no? En todo caso, no nos afectó como nos afectó la parte del tamaño del gobierno, ¿no? Esa es la que más perjudicó. Y la parte jurídica, judicial. ¿Por qué? Porque mide, entre otras cosas, certeza sobre los procesos jurídicos e independencia del Poder Judicial. Y la independencia del Poder Judicial, como bien sabemos, sobre todo en los estados, no existe. De hecho, es bien fácil medirlo, es cero. Es cero, exactamente. Creo que solo hay un poder en los estados, ¿no? Sí. El ejecutivo y el legislativo y el judicial, pues están totalmente subordinados. Esta es la parte que más nos afectó también. Creo que la caída más importante fue en este campo. Y de hecho esto ayuda a explicar un poco lo que decía Ernesto hace un momento, la razón por la cual el sistema financiero mexicano es tan pequeño, tan poco desarrollado, con profundización financiera muy pequeña, se debe precisamente a que en México es dificilísimo hacer cumplir los contratos. Entonces la verdad es que nadie en su sano juicio presta dinero porque no hay manera de recuperarlo. Y este es, yo creo, el indicador relevante, ¿no? Sin duda. Es decir, la ejecución de contratos, Sí, ¿no? pues sí. La certeza jurídica sobre los derechos de propiedad, que pueda recuperar el dinero que presté y que en todos los campos exista la certeza de que no se va a comprar al juez y de que se van a cumplir todos los acuerdos comerciales, de negocios, de inversión, etcétera, es fundamental. El caso de la banca, indudablemente, se ve muy afectado por esto, ¿no? No debe ser un pretexto para que no se preste. Yo creo que había que avanzar en ese campo y buscar otras modalidades, pero no hay duda de que el Poder Judicial tiene una enorme tarea enfrente, ¿no? Si tuviéramos que señalar, diría yo, un solo problema para crecer, yo creo que sería el problema de la certeza jurídica y de los derechos de propiedad, ¿no? Certeza sobre los derechos de propiedad. Justamente hace unas semanas el presidente de la República se peleaba con los jueces, no exactamente por lo de certeza jurídica y derechos de propiedad, sino porque, en su opinión, andaban soltando a los criminales con mucha facilidad. Pero en el fondo es lo mismo, no hay claridad sobre los procesos. Ustedes en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ¿tienen alguna investigación, alguna idea de qué sugerir para un avance significativo en esto? Yo creo que hay varios campos. Uno es varias medidas que llevar a cabo. Una es, sin duda, la existencia de los juicios orales extendida a todo el país debe mejorar enormemente la eficiencia. Si no hay justicia en poco tiempo, en un mes, digamos, no hay justicia.
Esto lo sabemos bien, lo hemos visto. Los ministerios, yo creo que lo mejor que podríamos hacer con el Ministerio Público es desaparecerlo. Y que todo el proceso sea un proceso mucho más moderno, sin las complicaciones, sin la posibilidad de esconder expedientes, sin la posibilidad de armar más las cosas, desaparezca, ¿no? Pero yo creo que el otro gran reto que tenemos es corrupción, porque la corrupción es una variable constante, presente en todos los procesos. Y además la corrupción es terriblemente regresiva, ¿no? Es decir, afecta más a los que menos tienen. Entonces, aquí la ley está del lado que puede pagar y comprar a los jueces. Entonces, ese es el gran reto que tenemos en el país, creo yo, ¿no? Y es un proceso de una reforma judicial muy profunda, muy intensa que tenemos que llevar a cabo y que no hemos logrado hacerlo. Y el Poder Judicial se está tomando demasiado tiempo para avanzar más rápidamente. Ahora, cuando se habla en México de la posibilidad de una reforma laboral, incluso a niveles no tan radicales como alguien lo hubiese pensado, ¿ese sería un factor suficiente por sí mismo para avanzar en libertad económica? ¿Es algo que afecta directamente la competitividad? ¿O uno diría, no, eso es un factor pues, que necesitaría otra serie de elementos para poder actuar, digamos, a niveles de esta competencia? ¿Tú dijiste laboral? Laboral. 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 No, yo creo que la reforma laboral tiene sentido, y así lo hemos visto, en términos de modernizar nuestra ley. Ha habido una enorme cantidad de propuestas, de iniciativas, y no hemos logrado modernizar y avanzar en la ley del trabajo. Yo creo que en ese sentido es importante que avancemos. No es suficiente, para nada es suficiente. Yo creo que se requiere, para crear empleo, para crecer, es solamente y probablemente uno de los elementos solo que aporten una parte y probablemente menor. Yo diría que la certeza jurídica es importante, que la desregulación es importante, que tiene que ver con la libertad también, ¿no? Entre más obstáculos pongamos para crear empresas o para cerrar empresas, más difícil es lograr una inversión más alta. Sin duda la reforma laboral puede ayudar, pero en este sentido la regulación y la parte judicial puede ser mucho más importante. Cuando hablas de regulación o desregulación, la presencia de monopolios, fundamentalmente en áreas como telecomunicaciones, parecería ser una de las claves. Por supuesto. Cualquier obstáculo a la actividad económica que incluye la existencia de monopolios, barreras a la entrada, todo lo que puede impedir inversión en un sector es falta de competencia y es un obstáculo al crecimiento. La regulación, por supuesto, también, ¿no? Es decir, cuando tenemos un marco regulatorio tan pesado, uno de los más pesados, además, Cicerón decía, ¿no? A más regulación, más corrupción, es irremediable. Entonces tenemos que deshacernos de todo esto y facilitar en un ambiente de negocios cualquier creación de inversión, de empleo, de actividad económica. Ahora, sabemos, Luis, que en el mundo hay muchísimos índices, el del World Economic Forum, hay ahora, digamos, un sinnúmero. ¿En qué se vincula este índice, digamos, de competitividad? ¿El del WEF? El del World Economic Forum con el de libertad económica, porque tenemos pues un ordenamiento de países diferentes. Sí. ¿Hay necesariamente una vinculación entre tener mayor libertad económica y mejorar posiciones en ser un país más competitivo? ¿No? Porque a lo mejor Venezuela puede salir un poquito mejor y pésimo en el de libertad económica, o China, que tiene coartadas ciertas cosas, puede ser más competitivo que nosotros en algunos aspectos. Así es. Yo creo que son dos preguntas muy importantes. Una, sí tienen algún vínculo porque el índice de libertad utiliza algunos de los indicadores que produce el World Economic Forum y utiliza algunos de los otros indicadores que andan por ahí. Sin embargo, es una visión diferente, porque efectivamente el índice de competitividad pone a algunos países en una alta competitividad, pero el costo de esa competitividad ha sido
un gran autoritarismo y probablemente una actividad económica que no se llega a desarrollar totalmente y que eventualmente tendrá algunos problemas, como es el caso de China. El índice de libertad trata de medir, y este es un proceso, yo creo que es un índice que está todavía que se puede mejorar, pero trata de medir la libertad, la posibilidad de llevar a cabo todos estos negocios, inversión, la libertad de emprender con iniciativa privada, sin obstáculos gubernamentales, una actividad económica que genera empleo. Y el tema aquí puede ser interesante, porque puedes decir, bueno, ¿qué no será mejor toda esta planeación centralizada de industrias, etcétera, que ha llevado a China a este gran éxito competitivo? Pero, por ejemplo, tienes el ejemplo perfecto de Corea del Norte y Corea del Sur. China hoy tiene un comercio internacional gigantesco con Corea del Sur, casi mínimo con Corea del Norte, ¿no? Y así hay muchos otros ejemplos. El tema aquí es libertad económica, ¿no? Y la medición de la libertad económica, que eventualmente en el mediano y largo plazo debe ser mucho más productivo y mucho más positivo en términos de lograr bienestar en la población, ¿no? Que no es el caso de China, por ejemplo. Sí, sin duda, ahí el modelo autoritario también tiene sus problemas y problemas serios, ¿no? Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, muchísimas gracias. Un placer. Al contrario, vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El autodestape televisivo de Peña Nieto no causó sorpresa a nadie. Para unos, lo extraño fue que se haya demorado tanto en revelar que quiere ser presidente y que no lo haya hecho directamente ante los priistas. Quien también hizo oficial su aspiración fue Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino. Durante su mensaje por el 5º informe de gobierno, confirmó que participará en la elección del candidato para la izquierda rumbo al 2012. En todo caso, la dirigencia nacional del PRI dice abiertamente que ellos contra quien quieren competir es contra López Obrador, porque las encuestas del señor Moreira, que seguramente fueron mandadas a hacer en Coahuila, con algún tipo de presupuesto, a ver de dónde lo sacaron, sí, bueno, pues le dicen que el enemigo a vencer es López Obrador. No son encuestas de GEA, ¿verdad? No, la encuesta de GEA trae exactamente... Trae a López Obrador muy abajo. No lo trae abajo, pero sí trae una diferencia a favor de Marcelo Ebrard, significativa. Ha sido un cambio, pues yo te diría errático a través del tiempo en términos de esta colocación de los candidatos perredistas. Vamos a ver qué pasa en octubre y vamos a ver si es cierto que se respeta esta idea de hacer una encuesta nacional. En todo caso, pues... yo no adelantaría vísperas hasta no saber exactamente contra quién van. Me parece un poco aventurado lo que hace el PRI de decir vamos contra López Obrador, y gratuito en términos de buscar cuestiones electorales más allá de definir una política específica. Es claro que la estrategia bastante burda por parte del presidente priista es decir, bueno, pues el más débil en este momento en términos electorales pues es, por supuesto, López Obrador, y sí, contra ese vamos, cuando está Marcelo acá, y en el PAN estarían, bueno, pues los tres contendientes. El destape que hace Enrique Peña Nieto lo hace en la televisión, en la televisora que lo ha apoyado durante mucho tiempo, y que pues, me parece un acto pues muy legítimo en términos de una estrategia de campaña. El problema es si esto va a continuar así, si va a poder seguir presentándose ante la opinión pública sin cuestionamientos fuertes a fondo. Problemas en el Estado de México en términos de inseguridad y de homicidios se produjeron, fueron una constante que no se resolvieron, la trataron de esconder, no les funcionó, hay que entrarle al tema, hay que tratar de discutirlo, y si lo tratas de meter por abajo de la alfombra, lo único que haces es magnificarlo. Y yo creo que ahí la estrategia, ahora sí, proteccionista en términos económicos, no es una estrategia adecuada.
Bueno, yo creo que van a empezar los cuestionamientos más serios. De hecho, ya, por ejemplo, la revista inglesa The Economist, en su versión electrónica, critica a Peña Nieto en su último informe de gobierno, diciendo, bueno, el señor dice que se redujo el crimen y todas las cifras que hay para el Estado de México indican exactamente lo contrario. Ya reconoció el señor Peña que sí hubo ahí un detallito, no estaba escrito exactamente como debió haber sido, y que, bueno, en realidad, efectivamente, el crimen aumentó durante su gobierno. Es un fenómeno similar al del señor Moreira, que pues registró una cantidad de deuda en Coahuila y luego resultó que en realidad era 4 veces más grande. Entonces sí hay un problema ahí porque son muchas mentiras. Y cuando uno va acumulando tantas mentiras detrás de un proceso político, el resultado no necesariamente va a ser el que hoy están esperando. A mí sí me sorprendió el destape del señor Peña Nieto en televisión, no porque no lo esperáramos, sino por la forma como lo hace. Yo no había escuchado nunca al señor Peña Nieto por un periodo, pues digamos, amplio, 5, 8, 9 minutos, sin tener las ventajas de la televisión, el prompter, los apuntadores y cosas por el estilo. Ahora lo hizo pues libre y sí tiene un problema, a pesar de toda la ayuda que le dio el conductor López Dóriga. El señor Peña Nieto no puede hilar ideas, tiene un problema para poder explicar. Esto no significa que no sea una persona capaz para otras cosas, pero no para hablar. Lo mismo había ocurrido ya en otros eventos públicos en donde no utilizaba los apuntadores. Entonces, conforme empiezan a verse otras facetas del candidato Peña Nieto, más allá de los 30 segundos diarios de televisión, pues la evaluación de los votantes puede ser distinta, y a mí me parece que de aquí a la elección de 2012, el único camino que tiene Peña Nieto es para abajo, porque llega con un nivel muy alto en este momento, y el problema de llegar con esos niveles es, reitero, que el único camino es para abajo. ¿Quién sabe? Porque la ley electoral es diferente a la que teníamos en periodos electorales anteriores, y en la medida en que están prohibidas las campañas negativas, pues lo vimos precisamente en el Estado de México con esta última elección. Erubiel Ávila partió de una ventaja similar a la que tendría en estos momentos, de acuerdo con cualquier encuesta, Enrique Peña Nieto, y simplemente no se movió esa ventaja, se mantuvo a lo largo de todo la campaña y cerró inclusive con unos puntitos adicionales. Y todo hacía pensar pues que al revés, que en la medida en que haya contrincantes y haya diálogo y haya oposición y se discutan las ideas, pues la brecha se puede ir cerrando. El problema es que durante toda la campaña no se discutieron las ideas y los debates que hubo fueron pues literalmente no debates. Se fueron sobre las figuras más que los... Es correcto, sobre las plataformas. Y México es un país que, como discutíamos en el primer bloque, pues ya no se puede dar el lujo de no discutir las ideas y no discutir el proyecto país. Ahí es en donde verdaderamente pues tendrán que salir no solamente los candidatos a decir qué piensan, sino precisamente las plataformas de los diferentes partidos discutidas. Y yo creo que a lo mejor por eso la intención de Moreira de que su contrincante sea López Obrador, va a decir así como en el Estado de México nos pusieron 2 viejitos que ya no tenían nada que decir y con eso les ganó Erubiel, dice pues ahora aviéntenme al viejito de la competencia. Ahora, en el caso de la lucha al interior del PRD, Marcelo Ebrard aparece con un discurso bastante innovador. No sé si eso le va a alcanzar para, por un lado, ganar la encuesta dentro del partido y proyectarse, pero la verdad el discurso que plantea en este quinto informe de gobierno y que es su plataforma para adelante, es un discurso de alguien que se presenta como candidato y que a partir de esa realidad intenta definir prioridades en términos de, dice, seguridad. Aquí están los resultados en el Distrito Federal, distintos por supuesto a los del Estado de México. ¿Sí? Aquí están resultados con respecto a inversión pública, etcétera, algo que por lo menos lo pone dentro de la competencia. Hasta dónde puede llegar no lo sabemos, ¿no? Pero sí aparece como una figura a ser considerada seria por parte de distintos actores de poder. No hay ninguna duda. Yo creo que la principal oposición para Marcelo Ebrard va a ser el propio López Obrador y la decisión de ir o no ir a una candidatura pues partida de la izquierda. Ya lo ha anunciado de diferente manera. Uno puede escuchar los anuncios de radio y televisión de tanto de el Partido del Trabajo como de Convergencia, diciendo nuestro candidato va a ser López Obrador, olvídense de las... Y en ese contexto
ir con dos diferentes candidatos por el lado de la izquierda, pues va a matar a la izquierda en su conjunto y le va a restar posibilidades enormes a Marcelo. Así es. Ahora es lo mismo que hizo el Partido Verde ahí, bueno, con su exdirigente, Jorge Emilio González, cuando le destapa directamente a Peña Nieto e intenta imponerle directamente al PRI candidato, cuando ahí al interior del PRI la figura de Manuel Fabio Beltrones sigue apareciendo como alguien que dice yo sigo estando dentro de la competencia, independientemente de que esté yo fuera, digamos, de lo que serían las encuestas o el nivel de popularidad dentro de las encuestas. Sí, ¿no? sí, pero en el caso del PRD, a mí me parece que lo que ha estado ocurriendo las últimas semanas sí es muy interesante, porque Marcelo Ebrard, que le había costado mucho trabajo posicionarse dentro de la izquierda y controlar la ciudad, parece que ya lo logró, es decir, se deshizo de Martí Batres, una figura clave para López Obrador porque estaba en la Secretaría de Desarrollo Social y pues por ahí salían los recursos para su campaña, se deshizo de Martí Batres y no pasó nada grave, es decir, logró mantener el control de las cosas Marcelo, ha ido incrementando su posicionamiento y a mí me parece que ahora sí es un enemigo relevante para López Obrador. Si bien hasta hace, pues no sé, un par de meses todo parecía indicar que López Obrador tenía hecho el asunto, ahora ya tengo yo dudas bastante serias. Creo que la candidatura del PRD hoy ya está en manos más bien de Marcelo y que lo que falta es saber si Andrés Manuel se sigue por PT y Convergencia o si de plano también deja esas dos y apoya a Marcelo, algo que para mí era impensable hace un par de meses y que ahora lo empiezo a ver con más posibilidades. Y ha dado un paso importante de ser una figura conocida en el ámbito de la ciudad, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, a que prácticamente el 85% de la población del país sepa quién es Marcelo Ebrard, y eso sí tiene una connotación brutal, porque si uno pregunta no solamente si lo conocen, sino si tiene una opinión favorable o desfavorable, solamente hay 3 personajes políticos en el país que tienen una opinión favorable en este momento. Peña Nieto es uno, Josefina Vázquez Mota es otro y Marcelo Ebrard es otro que lo conoce prácticamente el 85% de la población y tiene una opinión neta positiva. Rápidamente, en el caso de Acción Nacional, ahí están los 3, Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero, en una competencia en donde, pues ahora sí que mucho más abierta, sin duda alguna, en donde los gritos, los sombrerazos, los errores y los aciertos de cada uno se muestran de manera mucho más clara, mayores niveles de transparencia, y yo insisto, aquel que dentro de ese círculo se vea como más independiente al poder central es el que tiene mayores posibilidades. Yo creo que esta ligazón que tiene Ernesto Cordero frente a Los Pinos no le beneficia, como a Santiago Krill no le benefició en el pasado, le favorece. Quizá el problema de Santiago Krill en este momento es hasta dónde tiene verdadero contacto con esas bases panistas que le pueden realmente pues apoyar en un momento determinado. En todo caso, la competencia está ahí a todo lo que da, con niveles de transparencia en donde todo absolutamente se ve, ¿no? Y la ventaja para Acción Nacional de esto es que el proceso les ha dado un posicionamiento público que no tenían, entonces van ganando con eso. Los 3 candidatos tienen este problema de acercamiento y alejamiento del poder, Ernesto Cordero demasiado cerca y Santiago Krill demasiado lejos, lo cual le da una ventaja a Josefina Vázquez Mota, que además me parece ha logrado mostrar más carisma que los otros 2, y a mí parece que pues ya es difícil que no vaya a ser la candidata de Acción Nacional, lo cual nos llevaría pues a una situación que no conocemos en México, una mujer con posibilidades reales de ser el presidente de México. Y el mecanismo de selección del PAN también, ahí está, es claro, es transparente, son todos los afiliados y adherentes del PAN son los que votan, y eso pues no lo tiene ningún otro partido. Vámonos a una pausa, regresamos con más, aquí a Dinero y Poder. La incapacidad europea para resolver la crisis de la deuda pone en riesgo la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el tiempo se agota. Algunos especialistas advierten que ya es demasiado tarde para una reforma radical de la estructura de la zona euro porque el problema ya es demasiado grande. A esto hay que sumarle la crisis de crédito que tendrá un severo impacto en el crecimiento europeo y posiblemente en los propios Estados Unidos. Europa, bueno, pues ha generado en los últimos días, después de la catástrofe del pasado jueves, donde ya esto parecía el fin del mundo, ¿no? Parecía que las predicciones estaban ahí bien claras y que esto se acabó.
acababa, pues de repente entran todos a salvar a Grecia a cualquier precio, a los bancos centrales europeos a coordinarse con los gobiernos, los Estados Unidos a encontrar políticas de largo plazo y los mercados ahora sí se la creen, lo que no creían la semana pasada, y recuperan credibilidad. Las acciones vuelven a subir, el precio del oro vuelve a caer y a partir de esta realidad se habla otra vez de la posibilidad de volver, por lo menos, si no a un crecimiento importante, sí a evitar una recesión, Ernesto. Sí, no nos quita esta parte estructural, no está ahí. Que de alguna manera, pues, solo el tiempo va a decidir si efectivamente los países europeos van a poder, uno, establecer las condiciones necesarias y suficientes para que Grecia cumpla, y al hacer eso, estamos hablando de los otros 4 países que están en problemas al mismo tiempo. Porque si al cabo de 3 meses otra vez Grecia vuelve a entrar en un problema, pues es el síntoma inequívoco de que los demás países también van para allá. ¿Qué le va a permitir a Europa esto? Pues generar ahora sí las condiciones de que en el mediano plazo puedan volver a empezar a crecer. Y mediano plazo me estoy refiriendo a 3 o 4 años. No van a salir de la crisis de la noche a la mañana nada más porque se pusieron de acuerdo para prestarle a Grecia y salvarlo de un incumplimiento. Las condiciones de debilidad estructural están ahí y yo creo que el punto fundamental es que no va a haber dinero suficiente para que echar a andar el financiamiento al sector privado y volver a crecer. Y eso impide, al mismo tiempo, ajustar las finanzas públicas de todos los países al mismo tiempo, de la Unión Europea en su conjunto. Ahí hay todavía una duda razonable de que en el mediano plazo esto pueda jalar. Y si va a jalar con una tasa de crecimiento relativamente baja. ¿Crecimiento bajo o recesión? Ese es el gran dilema. Yo sigo pensando que es crecimiento bajo, o sea, prácticamente cero, pero no percibo yo que vayamos a tener otra contracción como la que vivimos en 2009, eso yo no lo percibo, aunque hay quien cree que así va a ocurrir. La parte importante que a mí me parece debemos tener clara en este momento es que no se ha resuelto nada. El viernes todo el mundo estaba espantadísimo y todo el mundo pensaba que esta semana se acababa el mundo. El fin de semana dijeron que ahora sí ya lo van a arreglar, pero no han hecho nada, nada más dijeron. Pero generan una expectativa positiva. Suficiente para ayer y hoy, pero yo no creo que para la semana que entra. Acuérdense, la semana que entra ya es octubre, y octubre es un mes malísimo para las bolsas de valores siempre, porque la raza se pone nerviosa, como ya se va a acabar el año, man, todo el mundo se pone muy nervioso. Es un poco subjetivo tu No, análisis. no es subjetivo, en octubre ocurren varias cosas. Una, efectivamente se está terminando el año. 2, es cuando salen los reportes de las empresas que suelen ser más bajos de las expectativas generadas previamente. Entonces, sí, en octubre se pone la cosa complicada. Además es la Serie Mundial de Béisbol. La Serie Mundial, todo el mundo está atento a lo importante. Hombre, qué análisis tan profundo. No, esas cosas son relevantes. La bolsa son los espíritus animales, pues de eso tenemos que hablar. Lo importante, creo, para resolver el caso de Grecia, la solución estructural relevante sería la creación de bonos de la Unión Europea desde el Banco Central Europeo que sustituyan las emisiones de bonos de los países. Lo que se han opuesto. Eso es la coordinación fiscal, y eso es lo que no quieren aceptar, pero esa es la única solución real. Todo lo demás es cachitos que haya voluntad de terceros países que estén dispuestos a comprar esos bonos, entre ellas las economías emergentes. Pero todo el mundo los va a comprar si es el Banco Central Europeo, y todos los países europeos se subordinan. A ver, pero ¿por qué comprar bonos del gobierno, llamémosle así, europeo, y no bonos de los Estados Unidos? Todo tiene un precio. Si te da un buen rendimiento y confías, claro, y todo le crees, tiene un precio. Claro. Y le crees. Sí, es que el problema es que a los norteamericanos que tienen la deuda mayor y que tienen... Le sigues creyendo ahorita porque no hay alternativa. Pero si la Unión Europea emitiera bonos del Banco Central Europeo garantizados por todas sus economías, en ese momento Estados Unidos empezaría a pagar el desorden financiero que tiene. Y entonces te va a mover todo el flujo. Una alternativa. Ahorita, la verdad, porque ahorita no hay otra que otra. Yenes, Japón debe 220% de su PIB. No lo va a poder pagar. ¿Para qué compras ahí? China no sabemos qué cuentas trae. Probablemente deban el 100% del PIB y no lo sabemos. Es como Coahuila. De veras. Bueno, ahora, el día de ayer escuchaba una declaración de Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, pidiéndole a los mercados emergentes que por favor participaran del fenómeno. Y la verdad es que es impresionante, ¿no? Ahora resulta que aquellos los patos tirándole a las escopetas. Sí, ¿no? Ahora que los que se portaron bien o nos portamos
estamos bien, porque no hubo otra alternativa, porque nos pegaron así en el pasado, hay que empezar a funcionar, ¿no?, como parte del aparato. Me parece que es algo absurdo. En los ¿no? 80, cuando a nosotros se nos vino el mundo encima, pues ellos nos vieron de lejos y sufrieron por nosotros. Yo sugiero que hoy hagamos lo mismo. Si van a sufrir, pues los vemos desde aquí. Fondo Monetario Internacional entró. Sí, pero Sí, a claro. cambio nos ahorcó durante 10 años. Bueno, pues que los ahorque ahora ellos. No, pero yo creo que la petición tiene también una connotación de decir, en estos momentos lo que no se vale es entrar en una fase de proteccionismo. Eso sí. Y de cerrar las economías. En ese contexto lo que está pidiendo es, por favor no entren en subsidios generalizados en estas economías emergentes y no cierren sus economías, que yo creo que es una petición válida porque es el aceite que va a mantener la dinámica de crecimiento a nivel mundial, porque no va a venir de ningún otro lado, sino del crecimiento de las economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China, México, entre otros, y eso tendría que derivar también en un crecimiento potencial de otros países, especialmente Europa y Estados Unidos. Yo creo que Ernesto tiene toda la razón, que no se cierren, que no haya subsidios y, muy importante en este momento, que no se devalúen de más, que no entren a una guerra de tipos de cambio, porque ahí sí se nos viene abajo el mundo. Hablando rápidamente de devaluación, el caso mexicano, dice Banco de México, no hay que entrarle. No, tú tranquilo, en noviembre regresamos a los 12, 12.50. Sí. Como no hay desequilibrios en México que justifiquen que el tipo de cambio esté en 15 pesos. Pero hasta después de la Serie Mundial, como dice Ernesto. Es el problema beisbolístico. Sí, ahorita, mientras hay que aguantar. Profundo análisis de Macario Schettino sobre cuestiones económicas. Macario Schettino, Ernesto Cedera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los martes en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde que estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de 5 a 7 de la tarde de lunes a viernes. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.